La policía llegó 20 minutos después. Me encontraron sentada en la banqueta, abrazándome las rodillas, incapaz de explicar cómo había llegado hasta ahí. Les conté lo del taxi, lo de los mensajes, lo de la navaja. Tomaron mi declaración y me llevaron a casa. Nunca fui una hija rebelde, o al menos no del todo. Pero a los 19 años, cuando tu mejor amiga lleva 3 años enterrada y las fiestas siguen pasando sin ti, algo se quiebra por dentro. Algo que te empuja a hacer exactamente lo que ella hacía. Desde septiembre de 2020, Andrea ya no está con nosotros. Tenía mi misma edad, mi misma risa y la misma costumbre de escaparse por la ventana del baño cuando sus papás ya estaban dormidos. Esa noche de viernes, la última que la vi con vida, me mandó un mensaje. Nos vemos en la fiesta de Miguel. No me dejes plantada. Pero yo tenía examen el lunes y mis padres estaban más atentos que de costumbre. Le contesté que no podía. Ella me envió un emoji de ojos en blanco. Y ya no supe más de ella hasta el día siguiente, cuando su mamá llamó a la mía para decirle que habían encontrado su cuerpo en una calle de la colonia industrial, a 3 cuadras de la fiesta. Un conductor ebrio la había arrollado mientras caminaba sola de regreso a su casa. Pasaron los meses y luego los años. Yo crecí con esa culpa silenciosa, la de haber dicho que no. La de haberme quedado en casa mientras ella moría sola en una banqueta oscura. Mi mamá guardó sus cosas en una caja. Su familia se mudó a otra ciudad. Su número de teléfono quedó flotando en mi lista de contactos como un fantasma digital que nunca me atreví a borrar. Hasta esa noche. Era finales de diciembre, hace apenas 2 semanas. Mi prima Fernanda cumplía 21 y organizó una reunión en casa de unos amigos, en una colonia al sur de la ciudad que yo casi no conocía. Mis papás se fueron a dormir temprano, agotados después de una cena familiar. Yo me quedé en mi cuarto con la luz apagada esperando. Cuando el reloj marcó las 11, me calcé unos tenis, tomé mi celular y salí por la ventana del baño, exactamente como lo hacía Andrea. La noche estaba fría. El cielo no tenía estrellas, solo esa capa gris de contaminación que convierte a la ciudad en un limbo perpetuo. Caminé 4 cuadras hasta la avenida y pedí un taxi por aplicación. Mientras esperaba, sentí un escalofrío extraño, como si alguien me observara desde alguna ventana cercana, pero no había nadie. Solo el viento y el zumbido de los postes de luz. El conductor llegó en un auto gris, un hombre mayor de bigote canoso que apenas me saludó cuando subí. Le di la dirección y él asintió sin decir nada. El viaje fue largo, casi 40 minutos atravesando colonias que iban volviéndose más oscuras conforme avanzábamos. Las calles se vaciaban, los negocios cerraban y las luces de los semáforos parpadeaban en ámbar como si la ciudad estuviera entrando en un sueño profundo. La fiesta fue lo que esperaba. Música alta, gente que no conocía, alcohol barato. Fernanda me abrazó con efusividad y me presentó a sus amigos. Bailé un rato, bebí un par de cervezas y traté de divertirme. Pero había algo que no me dejaba en paz. Una sensación de estar en el lugar equivocado, de haber cometido un error que todavía no podía nombrar. A las 2 de la mañana decidí irme. Fernanda insistió en que me quedara, pero yo ya no podía soportar el ruido. Quería volver a casa, meterme en la cama y olvidar que alguna vez salí por esa ventana. Pedí otro taxi. Esta vez tardó más en llegar. Mientras esperaba afuera de la casa con el frío mordiéndome los brazos, revisé mi celular por costumbre. Tenía mensajes de mi mamá preguntando si estaba bien. Le contesté que sí, que estaba en mi cuarto. La mentira me supo amarga, pero la envié de todos modos. El auto que llegó era diferente al primero, más viejo,
más oscuro. El conductor era un hombre joven de no más de 30 años con una gorra que le cubría casi toda la cara. No me gustó su energía, pero ya era tarde y no quería esperar otro viaje. Subí al asiento trasero y le di mi dirección. «Va a ser un rato largo», dijo él con una voz rasposa que me puso los nervios de punta. «Hay mucho tráfico en la ruta normal. Voy a tomar un atajo». No respondí. Solo asentí y me acomodé contra la ventana, tratando de no mirarlo. El taxi comenzó a moverse por calles que yo no reconocía. Pasamos por una zona industrial abandonada, luego por un puente que cruzaba sobre unas vías de tren oxidadas. Las luces de la ciudad desaparecieron por completo. Solo quedaban los faros del auto cortando la oscuridad como cuchillos ciegos. Fue entonces cuando mi celular vibró. Lo saqué del bolsillo esperando otro mensaje de mi mamá, pero el nombre que apareció en la pantalla me dejó pálida. Andrea. El mensaje decía: «¿Estás despierta?». Me quedé inmóvil. Miré la pantalla sin parpadear, sintiendo cómo el corazón se me subía a la garganta. Debía ser un error. Alguien había conseguido su viejo número, una broma de mal gusto. Pero antes de que pudiera razonar, llegó otro mensaje. «Te veo». Y luego otro. «No sigas por esa calle. Dile al chofer que se regrese. Ahora». Las manos me temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Levanté la vista hacia el conductor. Él seguía manejando en silencio, pero había algo diferente en su postura. Más tenso, más atento, como si supiera que yo estaba leyendo algo que no debía. «Disculpe», dije tratando de que mi voz sonara normal. «Creo que me equivoqué de dirección. ¿Puede regresar por donde veníamos?». El hombre no contestó, solo aceleró. «Oiga», insistí, ahora con la voz más alta, «le estoy hablando. Quiero que se regrese». «Ya casi llegamos», dijo él sin voltear. «No te preocupes». Pero yo sí estaba preocupada, porque las calles seguían vacías. Los edificios estaban abandonados, y mi celular volvió a vibrar con un nuevo mensaje de Andrea. «Abre la puerta cuando frene. Corre hacia la luz». No entendí qué significaba. No había ninguna luz visible en esa zona, solo oscuridad y concreto gris. Pero entonces el taxi redujo la velocidad al acercarse a un semáforo en rojo. El conductor giró un poco la cabeza, como si fuera a decirme algo. Y en ese momento vi lo que no había visto antes. En el asiento del copiloto había un rollo de cinta adhesiva plateada y una navaja de bolsillo. No lo pensé. Abrí la puerta de golpe y salté del auto antes de que frenara por completo. Caí de rodillas sobre el asfalto, sintiendo el ardor del impacto en las palmas de las manos. Pero me levanté de inmediato y corrí. Corrí sin mirar atrás, sin saber hacia dónde iba, guiada solo por el instinto de alejarme lo más posible de ese auto. Detrás de mí escuché un chirrido de llantas. El taxi aceleró, pero no en mi dirección. Se fue por otra calle, desapareciendo en la noche como una sombra que huye de la luz. Seguí corriendo hasta que mis pulmones no pudieron más. Me detuve junto a una barda cubierta de grafiti, jadeando, temblando. Saqué el celular y marqué el número de emergencias. Mientras esperaba a que contestaran, vi que tenía un último mensaje de Andrea. «Ya estás a salvo, no vuelvas a salir así». La policía llegó 20 minutos después. Me encontraron sentada en la banqueta, abrazándome las rodillas, incapaz de explicar cómo había llegado hasta ahí. Les conté lo del taxi, lo de los mensajes, lo de la navaja. Tomaron mi declaración y me llevaron a casa. Mis papás estaban despiertos. Mi mamá lloraba en la sala, convencida de que me había pasado algo terrible. Cuando me vio entrar con los policías, corrió a abrazarme con una fuerza que casi me rompe los huesos. No me regañó esa noche.
Solo me sostuvo mientras yo temblaba. Los días siguientes fueron un borrón de interrogatorios, noticias y pesadillas. La policía identificó al conductor del taxi. Tenía antecedentes penales. Lo encontraron 3 días después en un departamento al norte de la ciudad. No quiero pensar en lo que hubiera pasado si no me hubiera bajado de ese auto. Pero lo que más me atormenta no es eso. Es que cuando revisaron mi celular, no encontraron ningún mensaje de Andrea. La conversación estaba vacía. Su número seguía ahí, intacto, pero sin historial de mensajes, como si nunca hubiera existido ningún intercambio. La compañía telefónica confirmó que ese número había sido dado de baja hace más de 2 años. Nadie lo había usado desde entonces. Nadie podía haberme escrito desde él. Aún así, yo vi esos mensajes, leí cada palabra. Sentí el frío en la espalda cuando me dijo que corriera, y cuando cierro los ojos, todavía puedo escuchar su voz en mi cabeza, la misma voz que tenía cuando estábamos vivas las dos, diciéndome que me cuidara. No sé si creo en fantasmas, no sé si creo en nada después de esa noche, pero hay algo que sé con certeza. Andrea partió porque nadie la protegió, y esa noche, desde donde sea que esté, decidió que eso no me iba a pasar a mí. Fernanda me llamó al día siguiente del incidente. Le conté todo, desde los mensajes hasta la huida del taxi. Ella se quedó en silencio un largo rato antes de decir algo que me dejó helada. ¿Sabes qué es lo más raro, prima? Esa calle donde te bajaste está a 3 cuadras de donde quedó tirada Andrea. No supe qué responder. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Quizá el miedo me había hecho ver cosas. Quizá mi subconsciente recordaba la zona sin que yo lo supiera. Quizá todo era una coincidencia espantosa que mi mente había convertido algo sobrenatural, pero entonces recordé algo que había olvidado cuando salté del taxi. Corrí en una dirección específica. No pensé hacia dónde iba. Solo corrí. Y terminé exactamente donde Andrea había dado sus últimos pasos 3 años antes. Fui a ese lugar una semana después, sola, de día, con el sol de mediodía como única protección. La calle era normal, casas modestas, negocios pequeños, una papelería en la esquina. Nada indicaba que ahí hubiera ocurrido una tragedia, pero cuando llegué al punto exacto donde la encontraron, sentí algo que no puedo describir. Un peso en el pecho, una tristeza que no era mía. Dejé una flor en la banqueta. No dije nada en voz alta, pero pensé en ella, en su risa, en sus mensajes tontos, en la última vez que me invitó a salir y yo dije que no. Cuando me di la vuelta para irme, mi celular vibró una última vez. Era una notificación de la aplicación de fotos, una imagen antigua que el algoritmo había redescubierto para mí, Andrea y yo, abrazadas, en su cumpleaños número 16. Las dos sonreíamos como si el mundo fuera eterno. No sé si fue coincidencia, no sé si fue ella, pero desde esa tarde no he vuelto a recibir ningún mensaje extraño. Su número sigue en mi teléfono, silencioso, como un guardián que ya cumplió su misión, y yo, por mi parte, no he vuelto a salir por la ventana del baño. Algunas lecciones se aprenden demasiado tarde. Otras, por suerte, te las enseña alguien que te quiso lo suficiente como para no dejarte ir sola.